compañeras Daniela de Jesús Caterina Contreras, Marisabel Gómez García, Laura María Chávez y mi persona Carol Giovanna Gutiérrez, les traemos la sustentación del trabajo independiente de física acústica. Nosotras somos estudiantes del segundo semestre del programa de fonoaudiología en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. En este trabajo independiente, la pregunta problema es: ¿cuáles son esos mecanismos que influyen en la fonación para un adecuado desarrollo del lenguaje humano? A continuación, Buenas, mi nombre es Daniela Caterina Contreras y en el día de hoy les vengo a hablar sobre los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son los logros que se requieren alcanzar a través de un trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta los objetivos generales y los objetivos específicos, ya que estos son los elementos fundamentales para la realización de un trabajo. Teniendo en cuenta los antes dichos, yo ahora les voy a hablar sobre el objetivo general y el objetivo específico planteado en el trabajo. El objetivo general que se planteó en el trabajo fue la adquisición de conocimientos sobre los sistemas de las funciones del aparato fonador y la aplicación de las técnicas de la reducción del lenguaje. Finalmente les voy a hablar sobre los objetivos específicos que planteamos en el trabajo. Uno de ellos fue el conocimiento del conjunto de los órganos fonadores que intervienen en las articulaciones del lenguaje. Analizar el mecanismo de la producción de la voz y del habla. Identificar la función que cumple el aparato fonador en la producción de la realización del lenguaje. Pregunta problema. ¿Cuáles son los mecanismos que influyen en la fonación para el desarrollo del lenguaje en el ser humano? Cuando hablamos de fonación, hacemos referencia a la voz hablada y cantada, ya que ambas utilizan los mismos mecanismos para su producción. Aunque debido a sus características especiales, la voz cantada usa los elementos del aparato fonador de modo más controlado y asimismo el aparato fonador es un todo homogéneo e inseparable, ya que es el conjunto de órganos del cuerpo humano encargado de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar, por lo cual cualquier alteración o modificación en alguna de sus partes va a determinar una modificación o alteración en las demás. Por otro lado, en la fonación también tenemos que el aprendizaje de la técnica vocal debe tener como punto de partida el conocimiento del mecanismo fonatorio y de los órganos que participan en la función fonatoria, de su funcionamiento y cómo sacar el mayor rendimiento sin que se alteren o enfermen los pliegues vocales. La fonación engloba todos los mecanismos que permiten la producción de la voz y el habla, ya que con ellas pues se va a lograr la comunicación verbal, que va a consistir específicamente en una serie de sucesos que ligan el mensaje con el oyente y el hablante a través de procesos fisiológicos, psíquicos, lingüísticos y físico-acústicos. Según Tania Gutiérrez Hidalgo en el 2010, que dice: dentro del proceso de adquisición del lenguaje existen numerosas interdependencias entre los diferentes componentes lingüísticos, siendo uno de ellos el componente fonológico y fonético. Los procesos básicos del desarrollo fonológico deben tener una muy buena percepción de los sonidos propios de la lengua, ya que se está aprendiendo y así posteriormente se producirán esos mismos sonidos, discriminando y utilizando adecuadamente en los diversos elementos del sistema lingüístico. La fonación es la única función especialmente humana que no tiene aparatos propios para sus fines. Asimismo, utiliza mecanismos como la respiración y la digestión, que tienen sus propias funciones y son utilizados ocasionalmente para la producción de la voz. Cuando hablamos de respiración, este consta de dos tiempos: la inspiración y la expiración. Cuando hablamos de inspiración, básicamente es la entrada del aire hacia los pulmones, es decir, cuando inspiramos. Este aire va condicionado por el ensanchamiento y la evolución de la caja torácica.
Cabe resaltar que en este tiempo se hace un descenso del músculo diafragmático donde separa el tórax del abdomen. Cuando hablamos de la expiración, esta hace referencia a las elasticidades que se dan en el pulmón con los cartílagos sensorales y el abdomen pulmonar. Esto hace que el aire tenga un movimiento pasivo y pueda ser expulsado, es decir, cuando hacemos... Y para finalizar, podemos decir que la voz humana es producido en la laringe, cuya parte esencial es la glotis. En esta consiste el verdadero órgano de fonación humana. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la aspiración a través de la glotis, haciendo vibrar dos pares de cuerdas vocales que se asemejan a dos lengüetas dobles membranosas. Para concluir, la única función humana que no tiene un aparato propio para su realización es la fonación. Este utiliza de la misma forma unos mecanismos como lo son la respiración y la digestión, que tienen unas funciones propias muy importantes y estas son utilizadas de forma ocasional para producir la voz. Muchísimas gracias por su atención.